el clúster A de personalidad es fascinante también, mucho menos popular que el clúster B, pues el clúster B es muy mediático, por así, muy exacerbado, muy excéntrico en las manifestaciones. Pero el clúster A también tiende a ser excéntrico, pero más reservado y constituye, digamos, tres tipos de personalidad. Acuérdense pues que la personalidad no es enfermedad, pero los trastornos de personalidad sí hacen que se aumente la predisposición a sufrir ciertas enfermedades y los hacen en sí mismos disfuncionales, lo que podría llevar a hacerlos parte directamente de la enfermedad. Entonces, serían de este clúster A el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Muy bien, con respecto al paranoide, a mí me gusta como plantear las situaciones para que los identifiquemos. Serían desde muy jóvenes, acuérdense que la personalidad se va formando desde los 6, 7 años y hasta la adolescencia, incluso más allá podríamos estar cambiando aspectos de la personalidad, pero va predominando una tendencia a ser muy referencial. Entonces, ¿en qué escenarios me gustaría como evaluar eso? Lo típico, en el colegio. Cualquier comentario es tomado de forma injustificada en contra de ellos. En cualquier escenario escolar o en cualquier fiesta. Se ponen un poquito frente a esta situación suspicaz y también se tornan referencial, entonces toman distancia de la gente porque no confían en la gente por el daño que les pueden causar. Y a partir de ahí entonces puede afectarse en muchos aspectos sociales. Entonces no puedo tener una relación de pareja porque si se entera de mis secretos o mis pensamientos, pues entonces también me va a causar daño. No puedo confiar en nadie en el colegio, entonces o no tienen amigos o tienen un amigo en el que confían. Y si ese amigo se va, entonces puede ser muy peligroso para él o para ella, pues porque sabe más de lo de ella que cualquier otra persona. Entonces se puede convertir fácilmente en su enemigo. O sea, pasa de ser el mejor amigo en convertirse en su enemigo. Eso desde la perspectiva pues académica. Lo mismo pasaría entonces con los profesores. No los puedo demostrar, no les puedo ser cordial con ellos. Ellos me utilizarían cualquier cosa que sepan de mí para estar en contra mía y eso afectaría también desde alguna perspectiva el rendimiento académico en ocasiones. Bueno, desde la relación laboral, es el típico personaje de la empresa que no se vincula fácilmente con otros compañeros de trabajo. Lo que yo haga lo puede utilizar el otro para sobresalir, entonces mejor no lo hago o no lo quisiera hacer o hago lo mínimo razonable para que tener el trabajo, pero que la empresa no prospere porque utiliza todo mi conocimiento. Entonces es muy referencial con los compañeros de trabajo, utilizan esa información que dan, digamos, la dan muy básica para que ellos no queden involucrados en una decisión de la empresa, no queden involucrados en un conflicto, evitan bajo toda circunstancia esta situación de conflicto. Y en el caso de que sean señalados por esto, entonces la respuesta es enorme, magnífica. Entonces cuando les dicen, ve, vos hiciste esto, se sienten agredidos y muchas veces insultan a la otra persona porque, y con un montón, y hacen referencia, como les digo, de forma inadecuada a un montón de situaciones que no tenían esa finalidad de herirlos, las utilizan como si los estuvieran hiriendo. Entonces la sociedad pues casi que se tiene que mover en unas zonas de algodón para no herir el ego de esta persona, porque cualquier cosa puede ser un cuchillo que lo atraviesa. Y frente a las parejas, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Son injustificados sus temores y muchas veces tienen celos de todo lo que pueden tener ellos, aunque no sean infieles, por ejemplo, tienen codificado el celular, tienen, digamos, la caja fuerte también para ellos, no comparten una información y si existe alguna situación donde la pareja no está de acuerdo con ellos,
inmediatamente se vuelve su peor enemiga. Entonces pasan del amor al odio en cuestión de minutos. Se ven en algunas películas del cine algunos personajes que tienen esa tendencia a ser paranoide. Entonces podemos ver la Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas, o el Duende Verde en esta serie de Marvel de Spider-Man. Entonces todo lo que decían en la empresa era en contra de él, y finalmente él se va y ataca a cada persona de una forma brutal que termina pues haciéndoles daño a ellos. Entonces, desde esas características tenemos que evaluar quiénes con estos rasgos de personalidad están a nuestro alrededor para manejarlo de la forma más conveniente posible y evitar los conflictos. Muy bien, ahora el trastorno esquizoide de la personalidad. Cuando yo pienso en el trastorno esquizoide de la personalidad, indudablemente, viéndolo a partir del cine, yo pensaría en Batman. Batman es el típico esquizoide. Entonces, nuevamente vámonos a los escenarios que venimos planteando para evaluar. Generalmente en la niñez tienden a ser unos niños solos, aislados, que les cuesta mucho generar confianza para interrelacionarse. Obviamente en la cuestión de Batman pues fue la muerte del papá y todo eso, pero no necesariamente tiene que haber un evento vital estresante. Tienden a ser solitarios y a no confiar. Eso llevado desde la parte escolar, por ejemplo, que los niños tienden a ser un niño solo, un niño que no se involucra con los otros compañeritos, con los pares, tiende, supongamos, a jugar deportes solos, le cuesta confiar en el equipo, por ejemplo, si tiene un deporte de equipo, tienden a hacer todo por ellos mismos. Y a partir de ahí, por ejemplo, les cuesta mucho generar vínculo con una pareja. Entonces prefieren la soledad, prefieren la comodidad de la soledad, porque además las someterían al aislamiento que ellos buscan. Entonces, desde esa perspectiva, cuando evaluamos escenarios mucho más avanzados, por ejemplo, ya a nivel laboral, tienden a ser unas personas que les cuesta vincularse muchísimo con los otros compañeros de trabajo, les cuesta también compartir información, confiar en alguien, tienden mucho al aislamiento social. Pero ¿por qué entonces es exitoso Batman? Batman es exitoso porque confía en una o dos personas y además tiene demasiado poder y demasiado dinero. Pero en el común, las personas esquizoides no tienden a tener tanto poder y tanto dinero, sino que suelen aislarse y de pronto cumplir tareas muy básicas que les den de alguna forma la subsistencia, o cuidar a alguien del hogar, o en empresas a no sobresalir mucho, tienden a ser de muy bajo perfil para no llamar la atención. Y frente a las relaciones de pareja, ya en la edad adulta, también se vuelven muy suspicaces también como en términos de pareja. Prefieren obviamente estar solos, pero ojo, tienen muy poco interés en la vida sexual. Y entonces, obviamente, se vuelve como una profecía autocumplida. Durante toda su vida han preferido la soledad, y cuando llegan a buscar una pareja, pues muchas veces no la encuentran porque construyeron tan bien el edificio de la soledad que moverse de ahí les cuesta demasiado. Lo vemos también frente a algunas series de televisión como The Big Bang Theory, que ahí vemos a Sheldon, que es un personaje que es muy solitario. De hecho, él consigue una novia con unas características muy parecidas de personalidad, donde él casi que realiza todas las teorías, ejecuta todos los planes, alcanza a tener estos tres amigos pero desconfía de ellos, y finalmente se dan situaciones muy cómicas alrededor de estas personalidades. Entonces, pero de fondo le cuesta demasiado creer e involucrarse con el resto. Entonces lo vemos también a nivel laboral, a nivel académico y a nivel personal.
Pues hablemos ahora un poco de los esquizotípicos, que es la tercera pues, característica de este clúster de personalidad de tipo A. Y los esquizotípicos tienen una condición muy particular. Lo llamativo es que ellos procuran no llamar la atención, pero buena parte de su aspecto físico es muy llamativo. Entonces visten de algunas características diferentes frente al resto, o anillos, o el peinado, puede ser con crestas, puede ser con... Y por ahí vestidos muy de negros, o con, pues, con muchos accesorios, y por ahí no se ubican de acuerdo a, como a los lineamientos sociales. Y entonces muchas veces uno los encuentra solos o en grupitos muy pequeños, donde ellos se juntan y validan pues este tipo de, digamos, de subcultura, que no está mal. Pero por ahí, entonces estos personajes igual muchas veces terminan estando muy solos porque no se identifican con la parte social que ellos consideran no los representa. Entonces es la soledad, es muchas veces la angustia de no pertenecer. Y esta es una característica muy importante de esta característica. Muchas veces sí, ellos sí a veces generan angustia de no poder pertenecer. Porque ellos de alguna forma quisieran pertenecer, pero no pueden pertenecer porque su esencia los hace muy diferentes frente al contexto del entorno. Entonces, miremos cada escenario como lo hemos hecho con los otros rasgos de personalidad. Entonces es el niño que en el colegio lo señalaban por vestirse distinto, o la niña que se vestía diferente, que le cuesta vincularse, aunque entiende que puede tener, digamos, contacto con el resto de compañeros, pero no se encuentra como tranquilo para compartir su esencia y sus características visuales inclusive o del comportamiento. Entonces los vuelve un poquito aislados también. Ya lo hablamos desde su vestimenta. En la parte académica o estudiantil, ellos llaman mucho la atención, entonces se encuentran en escenarios donde de verdad pueden ser. Entonces por ahí uno ve jóvenes que trabajan en publicidad o con diseño de modas o con diseño gráfico y se pueden expresar mucho más fácil desde esa perspectiva, y además encuentran un ambiente donde sí, pero donde sí pueden ser ellos, pero de alguna forma también son un poquito referenciales frente al mundo. Y en lo laboral también les cuesta mucho eso de confiar, creer. Se sienten diferentes. Entonces aparece una palabra que es bien importante y son asociales, y es muy importante diferenciar la parte asocial, que es la dificultad en generar ese vínculo social, frente a los antisociales, que son estas personas que están en contra de la sociedad y de las normas sociales, y lo que hacen es cometer delitos. El asocial no comete delitos, el asocial simplemente se aísla, no mata, no roba, no. El antisocial sí puede llegar a cometer delitos y por eso se llama antisocial. Entonces ellos de alguna forma también encuentran como esos espacios un poquito complejos. Bueno, frente al cine podríamos ver una película que es muy caricaturesca, que es La Máscara, y esa película lo que trae son dos personalidades. La hace súper bien un actor que para mí me parece fabuloso en términos de mostrar como esas facetas del ser humano, que se llama Jim Carrey. Y él lo que hace es, en la primera parte de su personalidad, está aislado en un apartamento, le cuesta vincularse, no confía en él, pierde mucho la autoestima, trabaja en un banco. Y en la segunda parte, cuando se pone esa máscara, es muy excéntrico en su vestir, muy llamativo, casi medio maníaco si se quiere, pero de fondo lo que hace es digamos, ocultar la personalidad un poco esquizoide de él, y se convierte casi que en esquizotípica. Acuérdense que las personalidades se van
van cambiando, nosotros vamos cogiendo de aquí y de allá durante el día a día aspectos de la personalidad. Entonces cogemos de personalidad ansiosa, cogemos de personalidad esquizoide, o cogemos personalidad clúster B, antisocial o límite, y vamos moviéndonos en ese mar durante todos los días. Entonces él se involucra en este juego con la máscara para sacar otros aspectos de su personalidad, pero que también cobran un impuesto. ¿De acuerdo? Y una de las características que tiene esta personalidad esquizotípica es que muchas veces tienen como una sensación de pensamiento mágico, y está muy relacionado con aspectos culturales. Entonces, si pasa esto, yo logro definir en una persona, o detecto en esa persona por su energía vital o por su aura o por lo que sea, que esta persona me puede hacer daño o me puede llevar a circunstancias peligrosas. Entonces, a partir de ahí cultivan un montón de aspectos culturales que validan su comportamiento un poquito hacia la tendencia al aislamiento, a no confiar, a generar su propia verdad, e inclusive a través de su energía pueden cambiar o leer aspectos de las otras personas y modificarlos. Muy bien, aspectos como complejos frente a la tendencia de tener una persona en la familia con estas características del clúster A. Primero, el paranoide, se vuelve muy complejo la interacción. Cualquier cosa puede ser contemplada como una agresión, como un daño, con la firme intención de generar malestar. Me quieres controlar, me estás sometiéndome. Entonces es una cuestión muy compleja para una pareja, o lo mismo para un hijo o para un papá. Muchas veces las discusiones con un paranoide se vuelven estériles. Entonces a lo que yo apelo generalmente es ampliar el panorama. Uno siempre amplía el panorama, perspectivas, siempre ganando mucha confianza. Y la otra cosa es esperar en el tiempo que se sane un poco la herida, para que el dolor no modifique más la lectura de la realidad de las cosas. De nuevo les digo, ellos captan como si fuera una realidad la pérdida de confianza, el uso de la información en su contra, y todo eso. Cuando pasa el dolor, cuando la herida está sana, entonces a partir de ahí yo empiezo a generar espacios de confianza otra vez. Ellos demorarán años, muchas veces nunca más volverán a hacer lo mismo, pero la idea es que vuelvan a ser más funcionales en su familia. Probablemente una pareja perfecta para un paranoide es una dependiente, una persona que se deje someter un poco por eso, aunque yo diría que podría ser una persona muy inteligente que espere los momentos para modificar esas conductas, pero tiene que ser muy inteligente, porque si ella no maneja, o si él no maneja ese punto de decir las cosas adecuadamente en el momento que es, puede ser considerado como parte de sus enemigos. Con respecto al esquizoide, ¿qué retos hay como pareja frente a un esquizoide? Es muy complejo, porque a mí me lo llevan mucho a consulta las esposas, porque me dicen, ay no, es que él era como solitario, casi a veces lo catalogan como parte de una enfermedad de corte autista, si se quiere, por la soledad, y entonces uno va a ver y no tienen autismo, pero tienden a ser muy solitarios, muy referenciales, y ahí tiene que ser uno muy consciente con quién se casó. O sea, la que se casó con Batman tiene que ver que se casó con Batman. La que se casó con un esquizoide sabe que este personaje, por más esfuerzo que haga, logrará ciertos niveles sociales, pero no muchos. Y lo importante es conocer eso. Si yo conozco a mi pareja y sé que mi pareja es histriónica, o sé que mi pareja es esquizoide, o sé que mi pareja es paranoide, pues debo conocer los mares que voy a navegar con esa pareja. Una pareja perfecta de un esquizoide es que haya superado, por ejemplo, mucho la etapa social, y que ya tenga claridad sobre la idea de hacer una familia. Muchas de esas familias con tendencias esquizoides se van al exterior, entonces son los tíos que viven lejos, o
y que tienen un negocio y que se mueven entre ellos exclusivamente, pero que no están tan alejados de la familia, que aparecen y entonces tiene esas características y muchas veces se daña la relación es porque él no se mueve, no tiene la facilidad de moverse, aunque muchas veces lo intenta y la pareja dice, no, pues que yo tengo muchas cosas por vivir, yo soy muy social, quiero viajar, quiero conocer y este personaje no es mi pareja para esta parte de la vida. Las dificultades muchas veces de tener un esquizotípico es que muchas veces como papás lo señalamos por sus creencias o por su estilo de vestuario o por aspectos en sus relaciones interpersonales. Entonces es un reto cuando uno tiene un hijo esquizotípico, pues primero que todo aceptarle su estilo de vestuario pues, y su personalidad, digamos, como tal. Cuando también puede ser lo contrario, uno como hijo ver un papá esquizotípico, también de alguna forma dice, oye, mi papá se viste diferente al resto de papás, actúa diferente al resto de papás. Entonces, desde esa perspectiva uno tendría que entender cómo se desenvuelve esa persona y, digamos, liberarlo del problema de involucrarse con personas que no lo entiendan. Muchos de estos aspectos de la personalidad, cuando están así, digamos, descritos de una forma excéntrica, a ellos les cuesta como pertenecer y les genera ciertos niveles de ansiedad, ciertos escenarios donde se desenvuelven o incluso cierta depresión. La pregunta de cuándo es el momento de consultar al psiquiatra, yo diría que todos deberíamos consultar al psiquiatra por lo menos una vez al año, pero es muy difícil. Entonces, yo diría cuando se sientan tristes o cuando se sientan ansiosos o cuando vean que, digamos, las manifestaciones de su personalidad muchas veces están llevando a una disfunción en la interacción con sus hijos, con su esposa o su esposo o a nivel laboral. Entonces, a partir de ahí, cuando haya ciertos aspectos que me lleven a aislarme mucho más, a sentirme mucho más bajito, a estar nervioso, o incluso a consumir ciertas sustancias para mantener el ánimo por las características de mi personalidad, yo te diría, consulta a un psiquiatra.